El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles. Hola, muy buenos días a todas las personas que están observando este video desde YouTube. Somos un grupo conformado por Daniela Solarte, Génesis Ramírez, Girian Rosado, Mario Recalde, Emily Muñoz, Kerly Molina y Sherilyn Moreira. Estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la carrera Educación Básica, siendo el licenciado Líder Lange docente responsable. Damos inicio a nuestra presentación. Origen de las historias de vida. Se encuentran enmarcadas a principios del siglo XX bajo dos orientaciones científicas como la antropología cultural y la sociología educativa. Surge en Estados Unidos en la Universidad de Chicago. Es allí donde se crea un departamento de sociología para investigaciones y se estudian perspectivas conceptuales como el formalismo, el humanismo, el romanticismo y el pragmatismo. Esto permite adentrarse a campos que antes no habían sido explorados y estudiar temas como la marginación y el desfavorecimiento de los pobres, entre otros temas que dieron resultados positivos. En el periodo de los años 20 y 40 se presentan de la forma más pura en los estudios descriptivos, y fue la época donde tuvo mayor rigurosidad, amplitud y atención, despertando así esto el interés de los sociólogos por los documentos personales. Pero fue hasta el sexto congreso celebrado en Uppsala donde se marca un punto de arranque veloz en los estudios hasta la actualidad. Definición de historia de vida. Es una técnica de la investigación cualitativa que consiste básicamente en el análisis y transcripción que efectúa el investigador del relato que realiza una persona sobre los acontecimientos y vivencias más destacados de su propia vida. El análisis supone todo un proceso de indagación a través de una metodología fundamental, es decir, entrevistas y charlas entre investigador y protagonista sobre los sentimientos y la manera de comprender, experimentar y vivenciar el mundo y la realidad cotidiana. Según Bogdan y Taylor en 1986, dicen que la historia de vida puede comprenderse como una autobiografía singular que se construye a través de una entrevista etnográfica, es decir, una entrevista de profundidad, y que implica reiterados encuentros entre cara a cara en participantes y entrevistador. Las historias de vida se caracterizan porque proveen una información acerca de eventos y costumbres de cómo es una persona, es decir, se centra en la vida de los individuos teniendo en cuenta un carácter más personal. Además, revela las acciones de un individuo como un autor humano y participante de la vida social, mediante sus acontecimientos ya vividos y su transmisión de su experiencia vital. Todas las historias de vida revelan algo que ya se ha vivido, es decir, lo redactan mediante su origen y desarrollo, mediante sus progresiones y regresiones y mediante sus contornos sumamente precisos, con sus cifras y significados, mediante entrevistas sucesivas que obtienen el testimonio subjetivo de una persona, con los acontecimientos y valoraciones de su propia existencia. Además, no solo provee información esencial subjetiva de la vida entera de una persona, sino que también incluye la relación de la realidad social con los acontecimientos, contextos y costumbres, y además las situaciones de lo que el sujeto ha participado. La historia de vida es el eco del pasado y la ventana del futuro. Por eso te presentaré las ventajas y desventajas. Las ventajas, número 1.
Poseemos perspectivas, ideas y conocimientos únicos. Tu sabiduría merece ser compartida con otros, no necesariamente que luego puedas presumir. Número 2. Verdaderamente hay personas interesadas en tu vida. ¿Cómo me gustaría poder volver atrás en el tiempo para poder preguntar a mis familiares más sobre su pasado? Número 3. Puede ser el único vínculo que quede de tu pasado familiar. Número 4. Nadie puede contar tu historia como tú. Seguro que piensas que no necesitas escribir tu historia, porque ya has relatado a tus hijos los aspectos más importantes de tu pasado. Pero hay estudios que afirman que un relato oral puede perderse en el transcurso de 3 generaciones. Ahora les presentaré las desventajas. Los datos son enunciados verbales o discursos. Los relatos son susceptibles de producir las mismas falsificaciones, engaños, exageraciones y distorsiones que caracterizan el intercambio verbal. Puede haber discrepancia entre lo que se dice y lo que realmente se hace. La gente ve el mundo con lentes distorsionados. Es por eso que se dice y se hacen cosas distintas según las situaciones. Historia de vida. Los tipos de historia de vida. Entre ellas encontramos la historia de vida completa, que es aquella donde se abarca todo lo escrito y comunicable al narrador. Se debe de complementar con otros documentos personales, otras fuentes orales y testimonios de terceros. Esta investigación también debe de realizar crítica, reflexión del texto oral para comprender el sentido propio y particular de las experiencias del narrador y tiene grandes probabilidades de logro. Otro tipo de investigación de historias de vida es la historia de vida focal, que es aquella que debe abordar un solo tema y permite hacer historias de vidas cruzadas. También tiene por objetivo realizar comparaciones y elaborar una versión más compleja del tema. Otra historia de vida es la armada o crítica editada, que es aquella que son elaboradas por el investigador y su investigador interviene en la narración de la historia y también se pueden realizar como introducción. Pedro Campos nació el 2 de mayo de 1968 en la ciudad de San Fernando. Tiene 3 hermanos. Él fue el tercero. Creció al lado de sus padres y hermanos. Su infancia fue muy bonita, ya que la disfrutó mucho y por ser el más pequeño, sus padres y sus hermanos le dieron todo su amor. Comenzó a estudiar a los 6 años de edad y a los 15 ya había terminado su bachillerato. Su sueño era llegar a ser un piloto, pero como era de bajos recursos no pudo lograrlo. Sus padres le pagaron la carrera de agronomía, la cual desempeña hoy en día, y gracias a sus conocimientos, la finca donde creció da buenas cosechas. Actualmente tiene 35 años y vive con sus padres. Sus hermanos se casaron y viven en la ciudad, cada uno ejerce su profesión. Cada vez que hay cultivos grandes en la finca, ellos viajan a ayudarle. A lo largo de sus años ha sido muy feliz, aunque no ha tenido suerte en el amor. Se dedicó a ser feliz con sus padres. Entonces, tal y como lo mencionó Bonda y Taylor en 1986, las historias de vida es una autobiografía singular en donde se expresan los sentimientos y emociones de dicha persona, dándonos a entender la realidad que vivió esa persona. Recordemos que las historias de vida se pueden realizar de manera etnográfica, es decir, una entrevista muy profunda donde se va a entablar con charlas y conversaciones entre las personas. Teniendo en cuenta que las historias de vida es una técnica de la investigación cualitativa, entonces buscaremos lo antes mencionado, sentimientos y emociones de dicha persona frente a la realidad que él ha vivido. También podemos recordar y repasar los tipos que existen de historias de vida completa, en donde la persona va a detallar su vida desde que nace hasta la vida presente. También nos podemos apoyar con entrevistas a demás personas para que nos complementen la historia y esté todo de acuerdo a cómo se debe tener. También tenemos la historia de vida focal o temática. En este caso, buscaremos a varias personas que no hablen de un solo tema.
para así crear una sola versión de la historia que quede más completa. También tenemos la historia de vida armada, en donde el entrevistador hace parte del narrador de la historia de dicha persona, entonces se complementa para crear una historia mucho más compleja. Bueno, para concluir, sabemos que la vida tiene un sinnúmero de capítulos y que, bueno, un mal capítulo no significa el fin de la historia, pero estos detalles podemos enmarcarlos dentro de las historias de vida para que las demás personas conozcan, y así cumplimos el objetivo de las historias de vida, compartir las vivencias personales con las demás personas.